Muy buenas noches y bienvenidos a La Dichosa Palabra. Estamos transmitiendo desde un lugar de la República en el que muchas personas se han dado cuenta de que si uno quiere que sus sueños se hagan realidad, lo primero que tiene que hacer es despertarse y ponerse a trabajar. Estamos en un lugar de gente buena y trabajadora. Estamos en Aguascalientes, sí que sí, y mis dichosos colegas, nunca tan cercanos por cierto, se presentan de esta manera. Bueno, también estamos en un lugar de lluvia buena y trabajadora y fecunda. No crean que son los efectos especiales muy elegantes que pusimos para que se vea así como mojada de rocío la pantalla, sino estamos aquí en un tormentón en el Museo José Guadalupe Posada en Aguascalientes. Agradecemos muchísimo al público que valientemente nos acompaña aquí. Y yo recuerdo rápidamente a Esther Williams, esta mujer que fue una gran estrella del cine en los años 40 y 50, que era muy mala actriz, que era muy mala cantante, que era muy mala bailarina, que no era muy guapa, pero que era una gran nadadora. Y por eso se decía de Esther Williams que mojada era una gran estrella, seca no. Ojalá alguien diga siquiera algo remotamente tan amable de nosotros esta noche. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Pues muy buenas noches también. Yo les tenía preparadas también una frase que aludía a la muerte, en honor al museo que nos acoge esta noche sobre las calaveras. Pero bueno, decidí cambiar mi frase y hacerle honor a la alegría que inunda literalmente este recinto esta noche y recurrir siempre al socorrido refranero español. Y en este caso elegí una frase que me parece que va muy acorde a la noche de hoy. A mal tiempo, buena cara. Estamos muy felices de estar aquí. Buenas noches, yo soy Laura García. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuando venía para acá, nuestro compañero ausente, y espero que seco, Germán Ortega Chávez, me contó que su tatarabuelo era don José María Chávez, que había sido gobernador del estado, que había sido fusilado por los franceses. Yo no le creí, pero ya que vi una calle que se llama Boulevard José María Chávez, los Chávez van a hacer, por cierto, una reunión en un hotel en el Marco Polo el 11 de noviembre allá, entonces dije, Ortega está diciendo la verdad. Yo entonces dije, bueno, yo estoy muy chilango, muy desarraigado, voy a ver si consigo unas tierras, comprarme un rancho allá por Aguascalientes, y con mis ahorros de La Dichosa Palabra comencé y ya me compré 2 baquetas para mi rancho. Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos. A mí me unen a Aguascalientes algunos recuerdos de juventud, la amistad con un artista admirable de nombre Francisco Franco, la literatura y, para emplear palabras de Ramón López Velarde, una íntima tristeza reaccionaria. Y ya que López Velarde hablaba de la íntima tristeza reaccionaria, yo quiero hacer un comentario que no va a ser nada íntimo porque va a ser muy público, pero sí muy triste y muy reaccionario. A lo mejor esta semana se resuelve el problema político magisterial si los maestros aceptan volver a clases. Ese problema a lo mejor se resuelve, pero el problema del país, la educación, si estos maestros vuelven a los salones de clases con nuestros niños, creo que no se resolverá tan fácil o tan difícilmente. Vuelvo a robarme unas palabras de Ramón López Velarde para presentarme esta noche con ustedes. Yo solo soy Pablo Boullosa, un hombre débil, un espontáneo que nunca tomó en serio los sesos de su cráneo. Buenas noches. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas que tenemos del culto público de La Dichosa Palabra, que desde hace tiempo nos escribió y nos preguntó algo acerca de un tema muy vasto, pero muy interesante. Raúl Delgado Sánchez quiere que hablemos acerca del expresionismo y de sus principales exponentes. Expresionismo. No, pues yo me pongo muy entusiasta para hablar de expresionismo, pero hablar de sus principales exponentes, pues podríamos dedicar unas 6 o 7 emisiones de La Dichosa Palabra a hacerlo. ¿Por qué? Porque de entrada el expresionismo es una corriente artística que atraviesa pues muchos campos de la actividad artística y cultural. Hay pintura expresionista,
hay cine expresionista, hay literatura expresionista, hay teatro expresionista, en fin, hay música expresionista incluso. Entonces, pues digamos, trataré de hacer, y si ustedes me ayudan se los agradeceré mucho, un apretado resumen de este movimiento. Bueno, primero, ¿por qué se llama expresionismo? Porque alrededor de 1910 algún crítico de arte checo, de cuyo nombre no quiero acordarme nada más por impronunciable, decidió bautizar como expresionismo a las manifestaciones que estaban dando, particularmente en la pintura, en Austria y en Alemania, como respuesta al impresionismo. Expresionismo viene de expresar, toda corriente, toda manifestación artística expresa algo, pero digamos, mientras que el impresionismo buscaba plasmar en el lienzo las impresiones del pintor, el expresionismo busca expresar el estado del alma, los sentimientos, las sensaciones del artista que está pintando. Ahora bien, el expresionismo nace primero en la pintura y nace en el clima, digamos, de principios de siglo en Alemania y en Austria, tiempos políticamente muy convulsos que culminarán en la Primera Guerra Mundial, y el expresionismo seguirá reinando, digamos, en la pintura, pues casi hasta el ascenso de Hitler al poder en Alemania, hasta 1933. Es, por tanto, una escuela artística muy desolada, una escuela artística que lo que expresa es un gran malestar, una gran insatisfacción, y una escuela artística además que es eminentemente denunciativa, que es muy crítica de los mecanismos del poder, de la aristocracia, de la política, de la burguesía, de la monarquía, etcétera. Tiene antecedentes pues muy notables. Yo creo que quien ve hoy un cuadro de Munch o un cuadro de Van Gogh encontrará los antecedentes inmediatos del expresionismo, también de Kokoschka, por ejemplo. Egon Schiele ya sería pues un pintor ya considerado netamente expresionista, Otto Dix, Georg Gross, y es una escuela de pintura que insiste mucho en la geometría, que insiste mucho en las sombras, que insiste mucho en la distorsión de las percepciones, es decir, las cosas siempre se ven alteradas, estridentes, las composiciones son muy violentas, el juego de colores es muy inesperado. Y bueno, esta escuela después fue traducida a otros campos de la vida artística. El cine expresionista es muy famoso y bueno, es muy curiosa la historia de por qué se filma la primera película expresionista, que es El gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene, de 1919. Llega a Alemania, venido de Austria, un productor de cine, Erich Pommer, que no tenía mucha lana para producir una película ni para competir con los lujosos productos de Hollywood, y empieza a ver que si apela a los artistas expresionistas puede hacer películas que no tengan una estética realista, que sean muy baratas de producir, que se hagan con telones pintados, que se hagan con escenografía ostensiblemente de cartón piedra y que produzcan un efecto muy inquietante. Y a partir de ahí nace este cine también muy preocupado por la locura, muy paranoide, muy lleno de sombras, muy pesimista, muy oscuro, digamos, tanto formalmente como en términos de los temas que aborda. Por cierto, el gabinete del doctor Caligari es hasta una variación del tema del golem, ¿no? Absolutamente. Bueno, el golem de hecho también será otra de las grandes películas expresionistas. Y sí, bueno, pero por supuesto basada en la arcana leyenda germana y en la novela posteriormente. Y bueno, la obra de Fritz Lang es muy importante para el expresionismo también. Películas como M, como El doctor Mabuse, como Espías serán pues películas clave en la historia del movimiento expresionista alemán. Se habla también vagamente de música expresionista, a la música de músicos como Webern, como Schoenberg, como Berg, que es música atonal, música dodecafónica. Se le ha asociado mucho al movimiento expresionista, de entrada por una simultaneidad en el tiempo. Y bueno, incluso se dice que la obra de ciertos dramaturgos como Strindberg, como Wedekind, son obras, digamos, con un estilo literario muy escueto y muy cercano a la locura, es decir, son frases muy breves y un poco histerizadas, digamos, un poco como impregnadas de este malestar, también han sido calificadas de expresionistas. Bueno, en literatura es menos claro, digamos, el expresionismo está como más discutible, ¿no? ¿Qué tan rápido identificas una obra literaria como expresionista? En el cine o en la pintura es mucho más claro, ¿no? Es que además nunca hubo un grupo de artistas, ni pintores, ni cineastas, ni escritores, ni músicos que se dijeran a sí mismos expresionistas, es decir, fue una construcción de la crítica de arte, no de los propios artistas. Por lo tanto, Pabst y Lang y Robert Wiene o Egon Schiele y Otto Dix y Georg Gross no forman realmente un grupo artístico porque son esfuerzos simultáneos que la crítica agrupó bajo una sola etiqueta, pero que no se proponían fundar un movimiento per se. Bueno, si quieren ahorita redondeamos el tema, pero antes vamos a ofrecer al público que está en sus casas
pues el juego habitual de este programa. Nosotros, ya saben, les ponemos la definición que corresponde a una palabra y si ustedes conocen esa palabra que corresponde a la definición que nosotros les ofrecemos, tendrán prioridad para llevarse libros y otros obsequios. La dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente: espíritu de destrucción gratuito, desconsiderado, propio de gente salvaje, por alusión a un pueblo germánico que en su momento invadió España. ¿Cómo se le dice a este ánimo, a este vicio social, a esta actitud, ¿no? Si ustedes saben, pues tendrán prioridad para llevarse, ¿qué, chicos? Bueno, pues hablando del expresionismo y hablando de la destrucción gratuita y desconsiderada propia de gente salvaje, se pueden llevar un libro para comprender el mal, diálogo entre filosofía, literatura y psicoanálisis, un libro, bueno, pues con textos de muchos autores, filósofos, psicoanalistas, escritores, por una cortesía de Ediciones Arlequín, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Ediciones Lunarena. Pues para que vean que no todo es malo y que también hay que defenderse, tenemos un libro sobre los derechos y deberes de los niños, de los animales. Este es el de los seres humanos. Bueno, y para que vean que todo es malo, que también hay que defenderse, ¿así dijiste, Laura? Sí. También tenemos para defender la revista El Huevo con Vela Nova y un especial de moda. Estupendo. Bueno, yo quería redondear una cosa con expresionismo. Okay. ¿Se puede? Claro, claro. Comparto mucho la idea de Pablo, es decir, es difícil hablar de expresionismo en literatura. En la cuestión de la pintura, yo pondría un ejemplo clásico que sería El Grito de Edvard Munch, ¿sí? Que implica como cierta deformación, ¿sí? Ese concepto de deformación, como de locura, de irracionalidad, se puede ver en las formas plásticas mucho más fácil, pues, o el caso, por ejemplo, sí, tal vez de Strindberg, pero yo me pregunto qué escritor expresionista hay dentro de nuestros escritores en lengua española. Bueno, se me ocurre Camilo José Cela con esa novela de del cuate que está. ¿Viaje al Alcarria? No. No, el que está medio tocadiscos, ¿cómo se llama? Bueno. Es decir, alguna de las novelas de Camilo José Cela, ¿sí? Pero también ahí hay un control distinto de la palabra y se trata de que lo irracional aparezca, de todos modos aparece muy controlado, ¿sí? A veces se habla de Franz Kafka como un escritor expresionista, pero creo que también es un abuso porque Kafka pertenece pues a todo, ¿no? A la literatura fantástica. En fin, en realidad las etiquetas pues son útiles sobre todo para el ejercicio de la crítica. No sé si estoy diciendo una tontería. No, yo estaría plenamente de acuerdo. De hecho, pero los lectores pues o los aficionados podemos acercarnos a las obras independientemente de… La familia de Pascual Duarte. Ya. Sí, para que no… De hecho, yo creo que en el caso de Kafka sucede lo que está sucediendo con los músicos también en el caso del expresionismo, es decir, Webern, Schoenberg y Berg aparecen en un momento y revolucionan en gran medida la música, y ese momento es concurrente al del expresionismo en la pintura y en el cine. Más o menos lo mismo pasa con Kafka en la literatura, pero yo no sentiría necesariamente esa afinidad de propósito estético, digamos, entre Kafka y el cine o la literatura expresionistas. Bueno, o la pintura, perdón. ¿Tú tendrás alguna pregunta del público, Laura, que quieras hacer? No sé si no tenemos sé tiempo. Si tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, no me acuerdo de tu nombre, sé que fue alguien que me detuvo cuando estábamos entrando y te dije que te iba a contestar en el programa. Perdón, se me olvidó preguntarte por tu nombre, pero bueno, ahí te va. ¿Qué es un kamikaze y de dónde viene la palabra? Hoy en día kamikaze puede ser dos cosas. Una, lo que es literalmente, que es este piloto japonés que comete un suicidio para provocar un accidente y por lo tanto explotar una bomba. Ahora voy más en eso. O dos, una persona muy temeraria, alguien que hace actos como muy… transmitir un programa de televisión bajo la lluvia, exactamente, por ejemplo. eso puede ser 4 kamikazes. Bueno, pues el kamikaze en realidad es una palabra que significa, es el nombre que le dieron a un tifón los japoneses, que se podría traducir como el divino, la tormenta divina. Me explico. En el siglo XIII los mongoles y los japoneses estaban en continuo ataque siempre. Los mongoles iban a la isla de Japón y intentaban invadirlos. Los japoneses mataron a uno de sus capitanes y por lo tanto los otros se fueron en retirada. Años después, poquitos años después, ya a finales del siglo XIII, lo volvieron a intentar con un ejército mucho mayor y entonces en ese caso ya sí pudieron conquistar a los japoneses. Se cuenta que se rindieron, los japoneses pues entregaron las armas, se rindieron pues, y lo que hicieron fue empezar a rezar. Sus plegarias iban al hijo del cielo, Tenshi, que lo que hizo fue, ellos interpretaron que lo que había hecho era mandar un tifón para poder quitar a los mongoles de la isla y que se retiraran.
El tifón debió ser todavía más fuerte del que estamos hoy teniendo en Aguascalientes, porque desde luego sí pudo con los mongoles y los retiró, de tal manera que ellos le dieron gracias a Tenshi, al dios, al hijo del cielo, y esa fue la leyenda que quedó, y que años después, en la Segunda Guerra Mundial, como el nombre llegó a nuestros días, porque se contaba que había unos pilotos de una flota de aviones que se llamaban Cero, y lo que hacían era que se les acabó el combustible cuando estaban llegando a su objetivo, y en lugar de, pues, de caerse al mar o de estrellarse, decidieron aprovechar ese accidente que iban a tener, esa muerte que ellos iban a tener indudablemente porque no había otro remedio, y entonces lo que decidieron fue estrellarse contra los barcos enemigos, y las bombas que cargaban esos aviones pues entonces explotaron, y entonces sí sirvió de algo su muerte, por así decirlo de alguna manera. Estos kamikazes lo que hicieron fue repetirse, vieron que era una estrategia de guerra, y se puede un poco contar que incluso hay más de 2.500 pilotos japoneses que han utilizado esta técnica para, pues para derribar al enemigo, y una especie como de inmolación, pues sí, autoinmolación para provocar esa bomba y llegar más al punto de destino. Al objetivo militar. Y al objetivo. Bueno, nosotros vamos a despedir este bloque con un verso de Octavio Paz, que algunos, sobre todo los que están aquí presentes, comprenderán perfectamente. Óyeme como quien oye llover. Seguimos aquí desde Aguascalientes, en vivo, más en vivo que nunca, desde el Museo Guadalupe Posada. Muchas gracias a todo el público nuevamente por estar aquí, muchas gracias a todos en casa, por supuesto. Y yo antes también quería seguir con un agradecimiento antes de pasar a las siguientes preguntas. Esta semana me llegó un regalo, un libro de parte de Luis de Llano Palmer, el papá. Muchísimas gracias, no tengo el gusto de conocerle, pero agradezco mucho ese regalo. Y además una doble felicitación porque sé que hoy está cumpliendo años, así que muchas felicidades y que disfrute también de este programa. Vamos con más palabras. Esta llegó por teléfono Roy Cijón, que pregunta que quién fue Italo Calvino. Bueno, ahí Un calvinista, seguramente. un calvinista. Italiano. No habría que confundir a Italo Calvino con Calvino, el de los protestantes. Italo Calvino es un escritor italiano, nació en el 23, murió en el 85. Es un escritor muy interesante. Ustedes pueden encontrar la obra de Calvino en la editorial Ciruela, Ciruela con S, porque ya ven cómo son a veces los editores. No, es que así se apellida el editor. Conde de Ciruela, de hecho. Y tiene una biblioteca Italo Calvino. Italo Calvino al principio comenzó con novelas realistas, pero luego dio un vuelco a un tipo de novela fantástica que verdaderamente es una joya. Tiene una que se llama El varón rampante, que es la que a mí más me gusta, de un personaje que, huyendo de un castigo, decide subirse a los árboles y luego se encuentra que ahí la vida está bien y transcurre toda la novela y toda la vida del personaje en los árboles, ¿sí? Lo cual es una proeza. Sostener a un personaje arriba de los árboles es muy difícil, ¿sí? Ahí se complementa con el Vizconde a la mitad, que es un personaje que queda partido por una espadazo en una batalla. El Vizconde de mediado a veces le pone, ¿no? Sí, el Vizconde De de hecho, mediado. creo que la traducción también de le Ciruela dicen. es el Vizconde de mediado, pero a lo mejor en anagrama es el Vizconde de la mitad o algo así. Y el Caballero Inexistente es la otra. Yo no conozco el Caballero Inexistente porque no la encontré. Y luego Calvino tiene entre sus grandes cosas, yo sugeriría esa lectura también,
un texto que se llama 6 propuestas para el próximo milenio. Son una serie de conferencias sobre qué es lo que él piensa que sería para el milenio en el que ya estamos viviendo, lo que tendría que llevar la literatura. Y habla de visibilidad, multiplicidad, rapidez, levedad y exactitud. En realidad son 5 porque la sexta no llegó a hacerla, ¿no? Igual como el caballero inexistente, una de las propuestas no le salió. Y es un personaje Italo Calvino, traducido por cierto por Aurora Bernardes, la primera esposa de Julito Cortázar, que tiene siempre mucho humor en su literatura. Entre sus obras, luego ya se fue a obras como Las ciudades invisibles y escribió también para niños. Es un autor muy recomendable por su humor, ¿no? De hecho, a mí el Calvino que me gusta es el Calvino todavía más tardío que el que a ti te gusta, el de Ciudades Invisibles, que es un libro portentoso en el que Marco Polo narra a Kubla Khan todas las ciudades que habitan en su cabeza misma y sobre todo, Si una noche de invierno un viajero, que es, claro. Yo creo que es la última novela de Calvino a lo mejor, o es de las últimas en todo caso. Sí, como novela es la última. Calvino tuvo una larga militancia comunista y de hecho empezó siendo un escritor neorrealista, digamos, movimiento artístico estaba muy cercano a los principios del comunismo, pero después estuvo mucho tiempo en Francia y se dejó influir tanto por los filósofos postestructuralistas como por escritores experimentales tan osados como Raymond Queneau, que hacía unas cosas loquísimas y maravillosas en términos literarios. Y Si una noche de invierno un viajero, que es una novela que a mí me encanta, es una novela que está hecha de puros principios de novelas y que retrata la historia de dos personajes que se esfuerzan por leer un libro que se llama Si una noche de invierno un viajero y que es de Italo de Calvino y que nunca lo logran. Y yo creo como ejercicio de metaliteratura, es decir, de reflexión sobre la literatura desde la literatura misma, es uno de los más notables que se han hecho. Sí, solamente para recalcar, ya que lo mencionaste, Raymond Queneau, que formó un grupo que se llamaba bueno, en español también existió una copia de ese grupo que se llamaba el Talipo, el Taller de Literatura Potencial, que jugaban con todas estas potencialidades ocultas de la literatura. ¿Qué pasaba si multiplicabas, si elevabas a la potencia un soneto? En fin, todos estos juegos literarios que fueron muy practicados, sobre todo en los años 60 y 70, ¿no? En fin, pues ahí queda léanlo, ¿no? Lean a Calvino. Y la invitación a leerlo como siempre. Oye, Creo, Pablo, que tú tenías... Bueno, yo quiero hacer un anuncio, una invitación también a leer los libros de Héctor Orestes Aguilar, que es un ensayista brillante, un narrador muy bueno también. Pero este miércoles en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en la calle de Orizaba, en la Casa del Libro Universitario, ¿sí se llama así ese lugar? Él va a presentar este libro de ensayos, El asesino de la palabra vacía, en compañía de Héctor de Mauleón, de Jairo Calixto y de otros escritores, y pues va a ser una buena ocasión literaria. Este libro habla de otra literatura que está muy en boga, que es la literatura, digamos, de la otra Europa o de Centro Europa, y que pues tiene exponentes estupendos, ¿no? Karl Kraus, qué sé yo, muchísimos escritores que vale la pena recorrer, Arthur Schnitzler, etcétera. Pues ya saben que cada noche tenemos una dichosa palabra, pero también tenemos una pregunta especial. En esta ocasión, la pregunta especial responde a la siguiente definición: nombre dado al dirigible o globo dirigible por alusión a cierto militar alemán que fabricó algunos de estos aparatos. Buscamos esa pregunta especial, esa palabra especial, y para quien nos responda tenemos el Larousse Junior, un diccionario enciclopédico que realmente, bueno, es toda una enciclopedia, tamaño junior, para que los junior y los no tan junior lo carguen y se infesten de conocimientos. No faltará el que diga que ponemos la carreta delante del burro, porque si tuvieran ese diccionario, a lo mejor sabrían la respuesta de la pregunta especial que acaba de poner Laura. También les vamos a obsequiar 25 pases dobles para que acudan a una noche espectacular, la Noche de las Lunas en el auditorio, que va a suceder pues el 25 de octubre. Tenemos 25 pases dobles. No conozco el programa de las lunas de esta ocasión. Eduardo lo conoce. Eduardo, que tiene mucho que ver. Ute Lemper, está Sabina, está Zoe, está Belanova, está Margarita, la reina de la cumbia, y está Alejandro Fernández. Bueno, en el mismo escenario, Ute Lemper. Y Brian Adams, sí. Ute Lemper y Margarita, la diosa de la cumbia. Sí. Espero que canten juntas, eso sí sería notabilísimo. Sería el dueto.
Bueno, y ¿Qué más tenemos, Nicolás? tenemos por una cortesía de sí misma ejemplares de la revista Arqueología Mexicana, que aquí tengo, con un número dedicado justamente al Museo de Antropología de Jalapa. Es una edición especial de Arqueología Mexicana. Muy buena revista. Recuerden, nombre dado al dirigible o globo dirigible por alusión a cierto militar alemán que fabricó algunos de estos aparatos. Esa es nuestra pregunta especial. Y aquí seguimos con preguntas muy especiales. Pablo, ¿alguna de...? Del público por acá presente, si alguien quiere responder, yo no las encuentro. Yo perdón. tengo una por aquí, Ajá. de Amaranta Serna, a quien no voy a obligar a levantarse en medio del aguacerazo, pero hola Amaranta, gracias por preguntar, que nos pregunta si fue el retrato de Dorian Gray, esta novela de Oscar Wilde, la causa principal del encarcelamiento de su autor. Pues no, el retrato de Dorian Gray fue la única novela que escribió Oscar Wilde, y que es una novela, que generó alguna controversia, que es una novela sobre todo sobre el poder letal de la belleza. Yo diría que es uno de los temas principales del retrato de Dorian Gray. Fue una novela incluso bien acogida, controversial como casi todo lo que hacía Wilde, pero muy celebrada en los círculos literarios. Lo que causó el encarcelamiento de Wilde, como bien relata De Profundis, su último libro, ¿qué fue? Ya no sé Es qué una fue al larga final, carta, ¿no? Sí, De Profundis o la balada de Reading Jail, pero bueno, son los dos textos que escribió en la carta, y así es en la cárcel. Y De Profundis fue una larga carta dirigida a su amante Bosie, o Lord Alfred Douglas. Fue su homosexualidad. Oscar Wilde era homosexual, si bien estaba casado y tenía hijos y todo, y se había liado con un personaje, una suerte de aristócrata diletante, llamado Lord Alfred Douglas y conocido como Bosie, y esto escandalizó y enojó mucho al padre de Bosie, al marqués de Queensberry, y fue a partir de esto que el marqués de Queensberry se ocupó de que Oscar Wilde fuera encarcelado en una Inglaterra victoriana que todavía penaba la homosexualidad, que todavía penaba la sodomía. Entonces por eso terminó en la cárcel Oscar Wilde. Si te interesa el tema, yo creo que la lectura de Profundis es indispensable para ti, como lo es también una película muy buena que se hizo hace algunos años que se llama Wilde, en donde Stephen Rea personifica a Oscar Wilde y Jude Law personifica a Bosie. No me acuerdo de quién era el director, pero es una espléndida película. Y además un poco cayó, perdón, a lo mejor digo una tontería, pero creo que cayó en la cárcel un poco por bocón, porque realmente él tuvo la oportunidad de zafarse un poco del proceso, pero él se empeñó en una cosa muy caprichosa durante el proceso, que es un proceso que además su transcripción se conoce y está publicada y es muy interesante, y bueno, pues se pasó de listo un poco, digamos, aunque también habría que recordar que desgraciadamente la sodomía sigue siendo un delito todavía hoy en algunas partes del mundo. Pero no así en Inglaterra. No creo que en Inglaterra sea un delito, en todo caso se practica alegremente. Pues lástima tener que cortar, pero nos tenemos que ir unos minutos. Después de un corte no seguiremos cantando porque no se nos da, pero sí seguiremos platicando bajo la lluvia. Bueno, pues continuamos aquí en La Dichosa Palabra, transmitiendo desde el Museo Guadalupe Posada de Aguascalientes. Como ustedes vieron en la cortinilla hay una observación muy interesante: nadie goza de mala salud, porque gozar no significa tener, sino sentir placer. Tampoco se goza de mala reputación, de mal carácter. Se gozaría de buena salud y de buen carácter. Yo conozco Bueno, algunas que gozan de mala reputación. Son los- De mala reputación sí se puede llegar a gozar. Oscar Wilde probablemente era un ejemplo, ¿no? Hombre. Creo que lo ¿Por gozó. qué dices algunas? Bueno, y algunos también. Yo he conocido Algunos, algunas, ¿no? pero debe haber algunos, Algunos también. también. Yo creo que de los algunos Oscar Wilde podría contar, por ejemplo. Sí, exacto. Oye, tú que sabes
yo diría que todo sobre Oscar Wilde. La balada de la cárcel de Reading se refiere a la lectura. Por supuesto, es que él era muy lector en la cárcel. La cárcel se llamaba así. Por cierto, tiene Bueno. una letra, un estribillo importante que cuando lo lees las primeras veces te cuesta trabajo entenderlo, pero cuando lo empiezas a pensar más profundamente empiezas a entender qué es lo que dice. Y dice básicamente que todos asesinamos aquello que más amamos. Matamos lo que amamos, lo Exacto. demás no ha estado vivo nunca, parafrasea Rosario Castellanos luego. Ahí está. Sí. Nos pregunta Guadalupe Lozano que nos pide que hablemos de Safo. Yo, Safo, ¿eh? Yo pido. Tú pides. A ver, Bueno, No sabemos muchas cosas acerca de Safo, pero sí sabemos algunos datos básicos, como que nació probablemente en el 600, del 610 al 600 y pico antes de Cristo, que murió más o menos en el 570 antes de Cristo. Sabemos que nació en la isla de Lesbos. Su nombre desde luego está vinculada a esta palabra lesbiana, que en la antigüedad se usaba, pero no se usaba, digamos, con el sentido restringido que tiene ahora, sino que significaba realmente, se aplicaba realmente a cualquier persona que tuviera una gran inventiva sexual. Y sabemos también que, Que gozaba de buena reputación. que gozaba de buena reputación. Después Safo no gozó de tan buena reputación, aunque Platón fue quien la llamó la 10ª musa y Plutarco la ¿quién rescata, era etcétera. Margarita López Portillo? ¿No? Ese era, decían que no era 10ª, sino la misma palabra, pero con P al principio. Ah, con no lo P, sé, claro. la verdad. Bueno. Así decían en aquel momento. Bueno, en realidad sabemos cosas curiosas de la época por los escritos de Safo. De Safo solamente tenemos un poema completo, el himno a Afrodita. Todo lo demás que tenemos de ella son fragmentos que muchas veces pues no tienen nada de poético ni hacen sentido, porque la mutilación ha hecho que pierdan todo sentido, aunque se conserven como muy valiosos. Pero hay algunos fragmentos de poemas de Safo que realmente sí son poemas en sí mismos y que hacen mucho sentido. Ahora me gustaría citar alguno de ellos, nada más también agregar que de las cosas pocas que sabemos de Safo es que creemos que ella era de una familia rica, que era una persona muy educada, muy culta, que inventó un metro poético, el metro sáfico, una forma de decir los versos, de acentuarlos, y sabemos cosas curiosas como que tenía un hermano llamado Caraxo, de pronunciación dudosa, aunque se escribe con X, y el tal Caraxo se enamoró de una tal Rodopis, una cortesana egipcia, y pagó dinero para su manumisión, es decir, para liberarla de la esclavitud, y sabemos que Safo le recrimina esto, es decir, que Safo no era, como tantas poetas de hoy, una defensora de los derechos humanos. Tú tienes un texto donde comparas traducciones de Safo. Por ¿Ese eso me texto sé se también puede esto, sí. encontrar? En mi casa. Ah, en tu casa. Probablemente en la casa de En la alguno de mía ustedes. también. Ya está. Diríjanse. Pero nada más fue una. O sea, no está a la venta. No está a la venta, no está a la venta. Y el texto cuya traducción comparo en esa pequeña plaqueta es un pequeño fragmento, no es un poema completo, y es un pequeño fragmento que se ha traducido de 1000 maneras y que José Emilio Pacheco, quien por cierto va a estar presente aquí la próxima semana, y no deben perderse los aguascalentenses esa oportunidad de escuchar a Pacheco, a Marco Antonio Campos, a Alejandro Aura y a otros poetas que van a estar aquí la próxima semana. José Emilio Pacheco traduce ese fragmento de Safo así, si no me equivoco. Se ha ido la luna, se han puesto las Pléyades, es medianoche, pasa el tiempo, estoy sola. Es decir, compara, en ese pequeño fragmento lo que tenemos es como la inmensidad del universo que sigue su curso, del tiempo que sigue su curso, y tenemos también el contraste de esto con la imagen de una mujer, asumimos que muy hermosa, sola en su cuarto. Sabemos que era muy hermosa por registros de otros de sus contemporáneos. Un poeta de su época escribió pura Safo, de pura Safo, de coronas violeta, de sonrisa, de miel. En fin, era una mujer que realmente destacó muchísimo, y afortunadamente para ella y para otras poetas de su época como Gogo y Andrómeda, no estaba mal visto en esa época en Lesbos, en Mitilene, que las mujeres se dedicaran a escribir. Eso cambió con el tiempo, ya en la Grecia de Pericles, pues eso estaba mal visto, y con el espacio, ni se diga en la Nueva España de Sor Juana, etcétera, ¿no? Es una poeta que ha sido traducida por muchísimos poetas a lo largo del tiempo. José Emilio Pacheco me comentó alguna vez que las traducciones de los poemas, al contrario que los poemas originales,
están fijadas por el tiempo, es decir, él me decía, son temporales, cada generación vuelve a traducir y vuelve a recuperar algo de los clásicos. Sí. Ahorita yo digo que volvamos porque Safo es muy rica, ¿no? Pero quiero repetir la dichosa palabra de esta noche, es espíritu de destrucción gratuito, desconsiderado, propio de gente salvaje, por alusión a un pueblo germánico que en su momento invadió España. Para quienes tengan la civilidad de responder a esta palabra, tenemos un libro que aunque pone esto no es, esto sí es un libro de Alejandro Magallanes de Ediciones SM y es un libro infantil que bueno, lo que hace es un poco pues poner un poco la imaginación a volar, pone que esto no es una brocha, esto es una cantante, en fin, hace diversas cosas para que los niños, bueno, empiecen a identificar imágenes y a crear imágenes. El autor se llama Magallanes y sin embargo el libro no es estrecho. ¿No? Y esto no es un libro, posiblemente. Y esto no es, muy bien. Bueno, y tenemos además 10 pases dobles para que vayan a ver Bajo Fondo Tango Club, un colectivo de tango espléndido que encabeza el afamado músico y productor musical Gustavo Santaolalla. Y tan entusiasmado estoy que hasta estos pases son por cortesía de la revista El Huevo. 10 pases dobles para ver Bajo Fondo Tango Club de Gustavo Santaolalla. El miércoles 18 a las 21:30 horas en el Salón 21. Ya sé que siempre me echo el sermón, pero si el miércoles 18 a las 21:30 horas tienen otra cosa que hacer, pues no pidan los pases y déjenlos a alguien que sí los pueda pedir. Miércoles 18 a 21:30 horas en el Salón 21 allá en la Ciudad de México. Y tenemos también, para agitar a las conciencias, la revista Revuelta. Es una revista latinoamericana de pensamiento que publica la Universidad de las Américas de Puebla y en la que Pedro Ángel Paló, Ignacio Padilla, Jorge Volpi, Eloy Urruz y otros escritores de esta generación pues transmiten sus ideas, sus pensamientos y además tiene una foto estupenda en la portada y artículos relativos a esto de un jovencísimo Salvador Elizondo y un siempre joven también Juan José Arreola. Oye, y trae más un texto de Slavoj Zizek, un psicoanalista abocado a los estudios culturales que a mí me entusiasma mucho sobre el 11 de septiembre y bueno, de otro par de autores muy queridos a mi cerebro y a mi corazón. Así es, Pablo Rafael y Carmen Boullosa, digámoslo. Bueno, ¿querían agregar algo más sobre Safo? Sobre Safo. Bueno, yo lo que quería agregar, digamos, es que digamos, esta idea es la utilización de los términos lésbico y sáfico y lesbiana para referirse al amor homosexual entre mujeres o a las prácticas homosexuales entre mujeres son una construcción, como bien dijo Pablo, como del siglo XIX y una construcción que bien puede atribuirse al romanticismo, a Baudelaire, a Byron, a todos los poetas del siglo XIX que, digamos, construyeron esta figura de Safo como la madre de la homosexualidad femenina. Safo tiene algunos poemas de amor escritos a otras mujeres, pero también a otros hombres, y no hay, digamos, ningún dato duro, como no hay casi datos duros sobre Safo, que digan que Safo haya sido necesariamente lesbiana en el sentido de homosexual o sáfica. Eso es un mito creado por el romanticismo en el siglo XIX, es lo que me parece importante anotar. Yo quisiera agregar una cosa a lo de Safo. Hay un libro que se llama La invención de la literatura de Florence Dupont, que plantea que este tipo de textos eran acompañados de formas rituales, es decir, son textos muy pegados a la oralidad. A veces cuando nosotros leemos el puro poema, ya lo único que tenemos es el enunciado, pero ya no tenemos la enunciación, el contexto, y en ese contexto era donde además eran mucho más exaltados, para que no nos parezcan simples, es decir, iban, por ejemplo, acompañados por lo que se llamaba un simposium, que era el tomar vino y hacer poesía. ¿Sí? Eso es auténticamente un simposio es algo muy aburrido ahora, ya no tiene ese carácter. Casi siempre, ¿no? Sí, bueno. Sí. Vamos a un corte. Ustedes espérennos porque se va a poner muy bueno el final.
Ya estamos de vuelta en La Dichosa Palabra, transmitiendo especialmente desde el Museo José Guadalupe Posada, aquí en Aguascalientes, lugar de calaveras. Y bueno, de calaveras, antes de que sigamos con el desarrollo de nuestro programa, les quiero contar que de calaveras justamente se va a llenar, como cada año, la ciudad de Aguascalientes a partir del 29 de octubre, si no mal recuerdo, el 26 de octubre y hasta el 5 de noviembre, con el Festival de las Calaveras, el Festival de las Calaveras 2006, que aquí Pablo y Laura coquetamente sostienen los carteles que anuncian este magno evento y que ahora van a tener en sus pantallas, que bueno, es una de las dos grandes fiestas artísticas que tiene Aguascalientes en el año. La otra será sin duda la Feria de San Marcos, y que reúne toda suerte de manifestaciones artísticas, pues digamos en los distintos foros culturales que tiene Aguascalientes. Va a estar aquí el Festival de Cine de Aguascalientes, que sucede de manera concurrente. Va a haber ópera, danza, teatro, cine, actividades infantiles. Va a estar Paloma San Basilio cantando por acá, va a haber una puesta en escena de la flauta mágica, va a haber teatro callejero, en fin, va a haber y va a haber participación del público, porque se les invita a que pinten una calavera, a que hagan un pan de muerto, a que incluso creo que escriban una calavera y cuentos. Sí, hay diversos talleres y diversos concursos que luego pues se premian el último día, por supuesto. Me imagino que con diversos premios. Así es, si están interesados, y yo los exhorto vivamente a que lo estén, en acercarse a Aguascalientes, en asistir al Festival de las Calaveras 2006, pues ingresan a la dirección de internet www.aguascalientes.gov.mx y ahí tendrán la información de manera exhaustiva de este festival, que a mí se me antoja muchísimo y ojalá trabajara yo menos para poder estar por acá en esas fechas. También demos las gracias a este Festival de las Calaveras por habernos dado para nuestra calaverita. Oigan, y hablando de nuestra calaverita, ¿por qué no hablamos de las calaveras ya que en esas andamos? De calaveras conozco un poema de Fernández Retamar muy pequeño que me gusta mucho. Dice: qué adelantada llevo la calavera. Todos seremos calvos. Bueno, a mí de la calavera siempre una de las cosas que me llama mucho la atención es como, si yo me sumo el aplauso para Eduardo Casar por el poema, yo estoy de acuerdo. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención es cómo nuestra imagen, digamos, típica de Hamlet, de este personaje William Shakespeare, en el soliloquio de Hamlet, es hablándole a una calavera. Y Shakespeare en ningún momento del texto de Hamlet dice que Hamlet esté hablando con una calavera, está hablando con la sombra de su padre. La calavera ya es una ocurrencia escénica que en algún momento ha de haber surgido. Yo creo que es un producto de un grabado de Doré. No me digas, sí. Hay un grabado de Doré de Hamlet con la calavera. Una calavera. Bueno, pues ahora digamos, no hay Hamlet que no hable con una calavera, sí, claro, pero ahora, no está en Shakespeare. No está en Shakespeare, pero lo que sí está en la tradición pictórica de mucho tiempo es que siempre a los sabios se les representa junto a una calavera que les recuerda pues la fatuidad de la vida y lo rápido que se nos va todo, ¿no? Y supuestamente eso, la calavera está asociada con eso. Yo recuerdo, hace algunos años fui a Portugal y me tocó estar dentro de una capilla, que toda la capilla estaba hecha con calaveras y con restos humanos auténticos. Absolutamente todas las paredes, los techos, las columnas, todo estaba retacado de huesos que los monjes de este lugar habían ido robando de diversos panteones cercanos. Y porque cuando entrabas a esa capilla tenía un letrero que decía básicamente: recuerda que así como ves estos huesos, así vas a estar tú. De hecho, hay un gran poema de Baudelaire que a mí me gusta muchísimo, en Las Flores del Mal, a una carroña, que aunque no es, digamos, sobre una calavera, va pasando una pareja, una mujer muy hermosa con su amante, con el poeta, ven una carroña y, digamos, básicamente el desarrollo del poema consiste en que este hombre le diga a esta mujer tan hermosa: fíjate bien en esta carroña porque así estarás tú también algún día. Y hay un poema de López Velarde, que además es un poema que todos los dentistas deberían de tener en su consultorio, porque hay un verso que dice sobre los dientes: cuídalos con esmero, pero al final lo que dice es que al final de toda esa belleza van a quedar como una mueca, pero que la poesía los rescata para que la humanidad se quede pasmada por la belleza, que si ya no quedó en el propio cuerpo, quedará en el poema. Hay en López Velarde hay siempre esta idea del fantasma y de la mujer muerta, que tiene ese famoso poema de los guantes negros, ¿no? Que también le habla él a una mujer que ya ha fallecido.
Y también esta idea del polvo enamorado de Quevedo es una idea muy conmovedora, ¿no? Cómo más allá de la muerte el amor puede Por llegar a supuesto, trascender. habría que añadir que como imagen de la calavera grabada, Posada, fue uno de esos máximos representantes de la famosa Catrina, que además pues está como dando la bienvenida a Aguascalientes desde la carretera. Y bueno, nada más como apuntes, si además quieren visitar cerca de Morelia hay un pueblecito que se llama Capula, donde hacen las Catrinas, ellos dicen que las originales, las más auténticas y bueno, las únicas, es un pueblecito divino, vayan también. Bueno, y esta idea de asociar la calavera que ha estado presente desde los tiempos prehispánicos, ¿no? ¿Se acuerdan de esos altares que hay allá en el Templo Mayor? O como de la Coatlicue tienen este collar donde cuelgan manos y corazones, en el centro tiene una calavera, y en fin, creo que ya nos están Sí, haciendo... de este Tenemos que- programa ya no queda también más que la calavera. Rápidamente las respuestas. El espíritu de destrucción gratuito, desconsiderado, propio de gente salvaje, por alusión a un pueblo germánico que en su momento invadió España, es vandalismo. El nombre dado al dirigible o globo dirigible, por alusión a cierto militar alemán que fabricó estos aparatos, es Zeppelin. Y bueno, finalmente, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión. Muchas gracias al gobierno del estado, al gobernador ingeniero Luis Armando Reynoso, a Radio y Televisión de Aguascalientes, al Instituto Cultural de Aguascalientes, a la Secretaría de Turismo del gobierno del estado de Aguascalientes, quienes organizan el Festival de las Calaveras, Y al a que Tlaloc, seguimos a a venir. las personas que valientemente resistieron bajo la lluvia, A aunque el los cielo se esté 4 cayendo, camarógrafos, a nuestros camarógrafos, al al staff. floor Así es, manager un gran que está soportando agradecimiento, estoicamente. Muchísimas gracias, de verdad. Un agradecimiento también al Museo José Guadalupe Posada y de veras un gran agradecimiento a nuestros compañeros del staff de Canal 22 y de la producción de La Dichosa Palabra, que heroicamente, comandados por nuestro general Raúl Maldonado, que de veras se ha aventado un día espantoso y muy mojado y muy heroico, han logrado sacar avante esta transmisión. Muchísimas gracias a ustedes. Esto fue Cantando Bajo la Lluvia. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches, gracias.